Padres, bienvenidos en nombre de su comunidad educativa. En la tarde de hoy vamos a tener un conversatorio, trajimos algunas ideas que compartir con ustedes sobre el reto de educar a nuestros hijos, a nuestros alumnos en este nuevo siglo XXI, todos los retos que existen y de qué manera pues acercarnos a ellos y que realmente puedan sentir que tienen el apoyo de nosotros en una conversación abierta, pero también edificante, que le permita cuidarse y tener una sexualidad responsable. En el día de hoy, pues, estaremos Carolina Soto, Laura Pichardo y quien les habla, compartiendo con ustedes estas ideas y podremos al final hacer un intercambio de preguntas y respuestas. Así que nada, bienvenidos todos y iniciamos entonces con Laura Pichardo. Muy buenas tardes y como dice Vanessa, pues un tema que es importantísimo. Y sin lugar a dudas, el educar sexualmente, educar sobre la sexualidad a nuestros hijos es parte de nuestra tarea desde su nacimiento. Vamos a enfocarnos, claro, en esta etapa del desarrollo en que ellos están, pero sí vamos a partir con... Creo que está alguien abierto, ¿no? Vamos a partir con que siempre estamos educando a nuestros hijos y siempre estamos dando la información. Lo interesante es qué tipo de información estamos dando. A veces cuando no hablamos, también estamos dando información importante sobre el tema. Vamos a ver, aquí está. El grupo de padres que se invitó justamente es el grupo que está dentro de la adolescencia e incluimos la preadolescencia. ¿Por qué? Yo recuerdo, y hice esto, le comentaba esto a los padres que vinieron a la primera vez que hicimos esta charla, porque recuerdo cuando yo estudié psicología que me decían la adolescencia va de los 13 a los 18 años y me daban ese rango de edad y asumíamos que todos los adolescentes estaban ahí. Sin embargo, hoy en día vemos que con más frecuencia la adolescencia comienza más temprano y vemos que con más frecuencia termina mucho más tarde. Y vemos chicos adolescentes de 25 años, de 26 años, así como vemos adolescentes de 11 años, de 12 años. Inclusive a nivel del colegio nos damos cuenta de las necesidades que tienen los grupos. De repente, si comparamos con 5 años antes, lo que hace 5 años para séptimo, octavo, noveno era un tema, hoy lo vemos en los chicos de sexto. Es decir, que la demanda de los temas van cambiando también. Es importante entender que pues todo ese cambio que ocurre en la adolescencia es parte de la revolución interna que está viviendo nuestro hijo o hija. Es un cambio que es único para cada quien vive su proceso de cambio de una forma muy particular. Resalto esta parte porque yo puedo haber tenido 3 hijos y quizás ustedes me dirán, uno de ustedes, bueno, el que está ahora en séptimo es el último de mis adolescentes, ya yo tengo 2 mayores, sin embargo, los retos a los que se enfrentan son distintos. Entonces, tenemos que ver la adolescencia como un proceso individual. También depende mucho de las características del adolescente. Hay chicos que son mucho más precoces, que desarrollan más rápido, hay otros que les toman más tiempo. Lo interesante es poder nosotros desde casa observar cuáles van siendo las necesidades de nuestros hijos y ver cuáles son las necesidades del grupo, porque esto también es interesante. A veces me limito a ver lo que quiere mi hijo, pero si no veo lo que está pasando en el grupo, no puedo guiarlo y retroalimentarlo adecuadamente en cuanto a su etapa del desarrollo. ¿Qué es importante entender? Que durante la adolescencia se dan una serie de cambios esenciales que les ayuda a ir consolidando esa madurez que luego le va a dar paso a la adultez. Todos, como dije antes, hemos vivido la adolescencia, vivimos la adolescencia en algún momento y sabemos que es una etapa un poco confusa. Tú sales de estar en primaria siendo un niño pequeño donde todo era jugar, donde todo era más sencillo, de repente sentir cambios físicos, cambio en tu estado de ánimo, cambio en la mirada de mis padres, cambio inclusive en el colegio, en las expectativas que tienen sobre mí, en las demandas que tienen. Y durante el proceso es normal que los adolescentes se sientan confundidos y sobre todo es normal que comiencen a hacerse preguntas importantes que son lo que les van a ayudar a encontrarse a sí mismos, porque al final el fin de la adolescencia es pues consolidar su identidad, porque eso es lo que le ayuda a cruzar a la adultez de forma integral. Entonces, dentro de los cambios más significativos, podemos conectar con los cambios primero neurológicos. A nivel cerebral, todos sus hijos, todavía están
ese cerebro está madurando, está todavía en proceso de construcción. ¿A qué me refiero? A que esa corteza prefrontal, que es la que tiene ese juicio crítico, esa parte más racional, esa parte que regula la impulsividad, todavía en la adolescencia no está del todo madura. ¿Para qué nos sirve eso saberlo como padres? Porque bueno, podemos entender que cuando nuestros adolescentes a veces toman decisiones que decimos, pero que yo no entiendo, cómo mi chico o chica que siempre ha tenido esta trayectoria, de repente toma una decisión tan absurda, o por qué actúa de forma abrupta o impulsiva en determinadas situaciones, pues bueno, eso está bastante conectado con esa corteza prefrontal. Y por eso motivamos siempre, ya Carolina lo hablará más adelante, el hacer preguntas reflexivas y el ayudarlo a desarrollar ese juicio crítico. A nivel físico, pues bueno, desde temprano vamos viendo todos esos cambios, inclusive con el surgimiento de la pubertad se van evidenciando los cambios físicos desde la primera menstruación en las chicas, el estiramiento de los varones, el cambio de la estatura, las tallas. Ahora bien, cada adolescente vive ese cambio físico de una manera distinta. Hay chicos que, como decía antes, pues se desarrollan mucho más rápido y para algunos puede ser un motivo de orgullo, para otros puede ser un motivo de vergüenza. A veces vemos chicos que son muy altos y se sienten extraños frente al grupo, chicas que tienen el cuerpo muy distinto a las compañeras y se sienten distintas frente al grupo. Entonces lo interesante es ir observando cómo mi adolescente va viviendo ese proceso y sobre todo cómo le voy retroalimentando. Si tenemos padres aquí que fueron invitados de quinto, de sexto, de primaria, hay algo interesante porque son los años donde comienza ya a prepararse el tema de la primera menstruación, por ejemplo, en la chica, y cómo yo como mamá o papá comienzo a hablarle de todo este tema, que son cambios que van a ir ocurriendo y que probablemente muchos ya han ido hablando o han escuchado al respecto. A nivel social, en la adolescencia se dan cambios significativos. Probablemente, si le preguntara a ustedes ahora mismo que una de las cosas que más le importa a sus hijos, me dirían que sus amigos. Y es así, es parte de su proceso de construir su identidad, el diferenciarse de papá y mamá, de todo lo que me han enseñado hasta ahora, y buscar mi sentido de pertenencia en mi sistema de amigos, en mi grupo de amigos. Ellos necesitan sentirse parte, por eso para ellos es tan importante sentir que tienen un grupo fuerte, sentirse acompañados, sentir que pueden hablar el mismo idioma que sus amigos, buscar identificarse con sus amigos. Lo interesante es cómo guiarlos, que ese sentirme parte de mis amigos no conlleve poner en riesgo quién yo soy o poner de lado mi identidad, mi individualidad, porque muchos chicos con tal de pertenecer, pues entonces pierden su esencia y trato de replicar lo que otros hacen, no siendo eso precisamente coherente con quien yo soy como persona. A nivel emocional, también probablemente muchos de ustedes han visto esos cambios en casa, desde chicos que antes eran muy comunicativos y ahora se vuelven mucho más callados, de chicos que antes siempre estaban de buen humor y ahora cambia el humor. Tomemos en cuenta que hay una serie también de cambios hormonales que inciden en toda esta parte emocional. Recuerden que así como su cuerpo está en construcción, sus hormonas también están revolucionando, están cambiando. Y parte de su proceso de construir y de responder sus preguntas importantes, quién soy, para dónde voy, qué creo, hacia dónde me dirijo en mi vida, claro que está este proceso de confusión y que a veces están mucho más irritables, a veces se ponen tristes por alguna situación que les ocurre. Lo interesante es cómo aperturar un contexto de diálogo desde casa para que puedan acercarse a nosotros en los momentos que lo necesiten. Ahora adentrándonos a la mirada de la sexualidad, que como les decía al inicio, es un tema que es vital en todas las etapas del desarrollo. Nos enfocamos en la adolescencia porque por sus características hay un resurgir o hay una nueva mirada del adolescente en cuanto a lo que es la sexualidad. Pero desde que nacemos desde que nacemos somos seres sexuales, que continuamente desde papá y mamá vamos recibiendo información sobre nuestra identidad, sobre lo que se espera, sobre nuestro género, sobre nuestras características, sobre el pudor. El mismo desarrollo hormonal por el que está viviendo el adolescente incide en ese despertar y curiosidad sexual. Es como si, poner el ejemplo, como si en toda la primaria, esos primeros años, pensemos el niño de primero, segundo, tercero, el niño de primero, segundo, tercero está pensando en jugar, en divertirse con sus amigos, en pasarle en divertido en el colegio.
Sin embargo, cuando llegan a la adolescencia, de repente hay un cambio. Ya el amigo que está a mi lado no lo miro solo como mi amigo, cambia la mirada, comienza esa atracción, ese interés por vincularme afectivamente con otras personas cercanas a mi edad. Parte necesaria de ese proceso de la adolescencia, como yo les he dicho desde el inicio, es consolidar su identidad. Y parte de lo que es la identidad sexual. Y fíjate que dije parte de mi identidad, porque la parte sexual es una parte de quien yo soy, no es todo lo que yo soy, es una parte, pero es una parte importante. Y es natural que en ese proceso ellos se hagan preguntas sobre su sexualidad, preguntas sobre, bueno, me pasaba y comentaba en el equipo de orientación que con mis estudiantes de cuarto de secundaria hicimos una dinámica y ellos me hacían preguntas sobre la sexualidad y muchos tenían muchas interrogantes sobre el tema de la identidad y cómo yo sé si yo soy heterosexual, si yo no he tenido alguna experiencia. Son preguntas importantes que ellos se hacen y que es bueno cuando tienen un contexto seguro donde puedan manifestarla y saber que es una pregunta que no lo van a juzgar ni lo van a cuestionar. Por otro lado, la adolescente necesita vincularse afectivamente. Todos lo necesitamos, pero las adolescentes sobre todo buscan esa vinculación afectiva que lo hace sentir parte importante y querida. Pero ya no solamente de mis padres, que en un inicio, cuando era pequeño, miraba a papá y a mamá y su mirada para mí era suficiente. Ahora busco una mirada de un igual a mí y hacer esos vínculos, esos enganches afectivos con personas significativas, para ellos es un momento importante. Por eso, la manera en que nosotros abordamos esas primeras relaciones afectivas o esos primeros vínculos que ellos van creando va a ser significativo en la manera en que ellos se van a acercar a nosotros a hablarnos sobre el tema. Interesante ver que si la adolescencia es un proceso de cambio donde todos nuestros hijos a su debido ritmo van a tener que responder cuestionantes vitales, la labor de nosotros como padres puede acompañarlo a vivir este proceso y a cruzarlo de la manera más saludable. Sabemos que socialmente, y Vanessa constantemente en todas las reuniones de padres hace mucho énfasis en esto, en nuestra sociedad no hay rituales de pasaje saludable. ¿Qué son rituales de pasaje? Son acciones que simbolizan el paso de una etapa a otra. Entonces, comúnmente en nuestra sociedad tú demuestras que tú eres un hombre porque tú bebes, porque tú fumas, porque tú tienes mucha novia. Tú demuestras que tú eres ya mujer porque tú bebes, porque tú tienes un yul, porque, o sea, esos son los mecanismos para probar que ya yo crecí. Los adolescentes necesitan probar que crecieron. Ellos lo necesitan para diferenciarse de que no son niños. Claro, nos toca enseñarles que tampoco son adultos, pero claro, sí validar que están cambiando. Y lo interesante, la pregunta que les invitamos a hacerse es ¿cómo le hacemos saber a nuestros hijos que no son niños pequeños? ¿Cómo le hacemos saber a nuestros hijos que esos temas que les importan son importantes para ellos, para su proceso? ¿Cómo le hacemos saber a nuestros hijos que lo que están viviendo es parte de su proceso de cambio? Entonces, ¿cuáles son esas pequeñas acciones desde el hogar que promovemos los padres que los ayudan a ellos a tener una conciencia, o sea, una idea mucho más clara de que nuestra mirada hacia ellos está cambiando y confiamos en su capacidad y le damos espacio para probar su independencia, para probar sus habilidades? Vale, continúa con la identidad sexual. Ahora mismo, con la situación que se está viviendo, nuestros hijos tuvieron 1 año y medio, vamos a decir, en la pandemia y teniendo acceso a mucha información, pues vamos a decir que no solamente es cómo orientarlos sexualmente como lo hacíamos antes con los temas tradicionales, sino también hay otros temas que se agregan a nuestra labor como padres y entre ellos está, pues eso que comentaba Laura, esa confusión que muchos de ellos tienen ahora mismo sobre la identidad sexual. Es como si hubiese pasado de moda ser hombre y ser mujer. Es como si para ellos ahora mismo ser bisexual es la moda, es la manera de decir yo estoy in, y realmente pues hay mucha confusión. Y vamos a hablar un poquito de todo esto. Pasamos a la próxima. Según las estadísticas que nos presentan en los Estados Unidos, el 87% de las parejas son heterosexuales. Es decir que realmente la mayoría de las parejas pues no son homosexuales, pero ha habido un movimiento que ha sido interesante porque todos los movimientos de cambio que se dan en la sociedad lo hacen los jóvenes y generalmente lo hacen para promover, vamos a decir, que haya justicia social
y que haya, vamos a decir, inclusión de los excluidos. Entonces, por ejemplo, en el siglo XX nosotros tuvimos el movimiento hippie, que reivindicaba, por ejemplo, el problema de que mandaban a los jóvenes a la guerra de Vietnam a luchar por una guerra injusta, que era simplemente para robarle vamos a decir, el petróleo a los vietnamitas. Entonces ellos se rebelaron contra eso, aunque después ese movimiento se distorsionó. Hemos tenido movimientos también en contra del apartheid, Nelson Mandela. Hemos tenido también movimientos en contra de la contaminación del medio ambiente, la inclusión a los discapacitados. Hemos tenido movimientos maravillosos como Quiéreme como soy en el país, ¿verdad? Entonces, los jóvenes siempre se identifican con ese tipo de causa. También ha habido movimientos en contra de las injusticias sociales. Yo me acuerdo en la época de la juventud que la gente se disfrazaba del Che Guevara con la gorrita del Che Guevara. O sea, siempre los jóvenes han estado buscando, ¿verdad? Que el mundo sea más justo. Y siempre los cambios grandes vienen de la juventud. Ahora mismo con el movimiento LGBT, ¿qué se está buscando? Que no se discrimine al homosexual, que no se discrimine a la lesbiana. Pero una cosa es esa parte, ¿verdad? La no discriminación. Y la otra parte es que de repente, pues, ser hombre y ser mujer no se valore. Entonces ahí es donde está la confusión y en donde está la necesidad de que nosotros podamos seguir hablando con ellos sobre todas las confusiones que ellos pueden tener. Seguimos la próxima. Entonces, la idea es, porque parte de lo que se ha estado promoviendo es como que las personas descubran en su adultez qué son o que simplemente sean libres, ¿verdad? Y de repente, pues, tú puedes estar con hombres o con mujeres, que es la distorsión. O sea, una cosa es que respetemos y le demos un lugar al homosexual y a la lesbiana que han sido muy maltratados y excluidos, con los discapacitados y los envejecientes, etcétera, ¿verdad? Lo que son los sectores que necesitan más apoyo, ¿verdad? Pero otra cosa es que de repente se diga que ser hombre, vamos a decir, no es adecuado o ser mujer tampoco. Y entonces eso crea confusión en nuestros hijos. No educar a los niños con su identidad sexual es lo mismo que decir no le vamos a enseñar nuestra lengua materna, no le vamos a enseñar la cultura, no le vamos a enseñar ninguna religión y vamos a esperar que cuando yo sea grande ellos decidan. Entonces enseñamos todo eso para que generen una identidad. Ahora ya usted, cuando tenga conciencia y cuando tenga ya terminando su adolescencia, usted decide algo diferente, pero ya tiene una base, ¿verdad? Yo puedo cambiar de religión, pero si nadie me enseñó religión en mi infancia, no podré creer en nada, ¿verdad? Si nadie me enseñó a respetar, pues cuando yo sea adulto tampoco voy a respetar nada. Si no tengo una lengua materna, entonces no me voy a poder comunicar de manera adecuada. Quiere decir que tener una identidad siempre ayuda. Ahora que después como adulto yo cambie, yo quiera mejorar algo, eso es plausible y no pasa nada. Entonces la idea es cómo rescatar que, ¿verdad? Usted puede ser hombre, ser mujer o ser homosexual, no pasa nada, porque hay otras identidades. Y vamos a ver esto ahora. ¿Cómo se construye una identidad? Lo primero es que cuando soy pequeño, yo lo que descubro es quién soy yo, que yo existo. Esa es mi primera identidad, mi existencia, mi ser. ¿Y cómo lo descubro? En contacto y en relación con mi figura primaria, con mis padres, las personas que me cuidan, si me dedican tiempo, si dialogan conmigo, si estimulan mis conocimientos, yo me siento un ser humano importante, un ser humano valioso, un ser humano querido. Entonces descubro persona. Mi segunda identidad la descubro en el preescolar, por eso los preescolares son tan importantes. Con el preescolar yo aprendo a regular mis, vamos a decir, mis impulsos agresivos. Yo aprendo a ser un ser social. Como ser social, yo tengo que aprender a respetar al otro, respetar el espacio del otro, a saber convivir con el otro. Eso se aprende en los primeros años. Entonces, luego viene la tercera identidad, que es mi identidad sexual. Por eso, por ejemplo, tener una identidad sexual masculina, femenina o ser gay o lesbiana no tiene que ver con que usted sea una buena persona. Eso es otra cosa. Usted aprendió reglas morales y usted aprendió a convivir de manera adecuada como ser humano, entonces usted tiene una identidad que socialmente será aceptada. Su identidad sexual es algo privado y lo que usted hace con su sexualidad también es algo privado. Una de las instrucciones que estamos viendo ahora y que es importante que hablemos con nuestros hijos es que la sexualidad es un evento privado. La sexualidad no es pública y la promiscuidad sexual destruye los seres humanos.
que es parte de las distorsiones que ellos están recibiendo con la educación que recibieron a través, digo la educación no, la información que recibieron durante año y medio que estaban en la pandemia a través de los medios de comunicación. Usted es dueño de su cuerpo, usted es libre, la promiscuidad, porque yo puedo estar hoy con un hombre, mañana con una mujer, todo eso es distorsión. Ahora, ahorita Carolina le va a hablar sobre ese tema, cómo hablar de la sexualidad con nuestros hijos. Si usted va a hablar con imposición o va a hablar dándole un consejo de media hora y una hora, eso no ayuda. En esta etapa de la vida, como con otros temas que le pongamos a ellos, lo ayudamos más haciendo preguntas, ser reflexivas, no juzgando, porque si vamos de alguna manera a juzgar lo que ellos están viviendo, lo que vieron y cómo se alimentaron de toda esta información durante año y medio, realmente pues se cierra la comunicación, nos ven como personas que no podemos dialogar con ellos y ahí pues se cerró la posibilidad de nosotros ayudarlos. Entonces pues la idea es cómo comentar todas estas cosas y hacerle ver que tal vez la parte importante de este movimiento del LGBT es precisamente el respeto a la diversidad, pero no a la promiscuidad sexual, no a que de alguna manera pues se discrimine al otro. O sea, si usted quiere ser hombre o mujer, ahora entonces vamos a discriminar al que decidió, al que tiene una identidad masculina y femenina. No, vamos a respetar todas las identidades. Esa es la idea. Entonces, algunos de los conceptos que sus hijos están manejando son los siguientes y vamos a ver también algunos más para ir viendo, vamos a decir, el contexto general. El sexo es de una persona, se determina al nacer. Usted nació hombre o mujer, ¿verdad? Es una condición biológica y está asociado principalmente por atributos físicos, cromosomas, hormonas, anatomía interna y externa. Eso ya lo saben. Seguimos la próxima. Entonces el género se refiere más bien a roles construidos socialmente. Aprendemos a ser hombre o ser mujer por imitación. Vamos aprendiendo los roles, ¿verdad? A través de las relaciones que tenemos durante toda nuestra vida. Entonces estos roles influyen en la forma en que nosotros interactuamos, en que pensamos, en cómo nos vemos a nosotros mismos. Está muy vinculado con la cultura y hay, vamos a decir, diferencia de una cultura a otra, de un país a otro. Entonces hay una, vamos a decir, una nueva forma de ver todo que dicen, por ejemplo, los genderqueer, que dice que todo es una construcción. Seguimos en la próxima. Entonces, la orientación sexual está vinculado con quién te atrae, hacia quién te sientes atraído, romántica, emocionalmente y sexualmente. Y la identidad sexual, cómo te identificas. Entonces, una persona puede ser, vamos a decir, sentirse bien siendo hombre o ser mujer, pero puede tener una orientación sexual o sentirse atraído sexualmente por personas del mismo sexo. Entonces, esto eran, como les comentaba, los movimientos del siglo XX, siglo XXI, que han tratado de alguna, que lo han, vamos a decir, trabajado los jóvenes, y lo que han tratado siempre es de que haya inclusión del excluido. Ahora, si nosotros manejamos de esa manera el movimiento LGBT, le estamos ayudando a ellos ver que uno no está totalmente cerrado ante la idea de incluir a que es diferente. Simplemente lo que no estamos de acuerdo es que la sexualidad no tenga pudor, que sea promiscua y que de alguna forma pues no hagamos un respeto hacia el otro y hacia la decisión de cada cual. Entonces vamos a ver un poco más sobre todos estos conceptos de diversidad sexual. Esta es la parte, ¿verdad?, que decíamos, respeto a la diversidad, tener igualdad de oportunidades para todos sin discriminación, porque la idea es no discriminar a nadie. Seguimos la próxima. Entonces, toda esta confusión que ellos viven está porque le promueven una promiscuidad sexual como si fuera, vamos a decir, que esté correcto. Entonces ahí está la confusión. Y realmente educamos para que haya un pudor, porque la sexualidad siempre seguirá siendo un evento privado. Y se educa también para la fidelidad en la pareja, ya sea una pareja heterosexual o homosexual, hacia la fidelidad, hacia un compromiso de pareja. Me comentaba una joven, bueno, pero yo soy dueña de mi cuerpo. Yo le digo, sí, pero no solamente es tu cuerpo, tú tienes que cuidar tu conciencia y tienes que cuidar tu corazón, porque se rompe el corazón. Si uno anda, ¿verdad?, caminando de aquí para allá y sin ningún tipo de compromiso en una relación.
Entonces, esto era lo que le comentaba ahorita, en la teoría queer, ahora mismo, que está de moda. Ellos engloban un conjunto de ideas sobre el género, la sexualidad humana, y sostienen que los géneros y las identidades sexuales y las orientaciones sexuales, todo esto, no está inscrito en la naturaleza biológica, sino que son resultado de una construcción social. Entonces, ellos están ahí bien radicalizados en cuanto a sus creencias. Seguimos la próxima. También está este concepto que ellos manejan también, lo que es la pansexualidad, que es una variante de la bisexualidad y se caracteriza por una atracción hacia otras personas independientemente de su género, su sexo género. O sea que yo me puedo sentir atraído por cualquiera, o sea, por un hombre o una mujer. Entonces eso es ser. Otro concepto que se maneja es el de binario y no binario. Binario es aquel que clasifica a las personas según su sexo, como nació, sexo masculino, sexo femenino, ¿verdad? Excluyendo todo matiz intermedio, o sea, X, como están poniendo ahora en algunos panfletos en los aeropuertos. ¿Cuál es su sexo, masculino, femenino o X, o otro? Entonces, el no binario se designa identidades de género que de alguna manera pues no se identifican, solamente que no reconocen aspectos solo masculino y femenino, no son hombres o mujeres. Entonces, este tipo vamos a decir, de identidad se llama no binaria. Usan pronombres neutros, ellas, niñes, inclusive ya en Estados Unidos hay tiendas que tienen ropa no binaria. O sea, ropa donde usted ni es hombre ni es mujer, no se sabe, bueno, es exactamente es eso, no binario. Entonces, pues, también este concepto, este aspecto también hay que tomarlo en cuenta. Hay variantes sexuales, diferentes maneras de obtener placer sexual, distorsiones en el manejo del tema de la sexualidad, o sea, ya lo que hemos hablado, que nos digan que el pudor no es algo adecuado, que la sexualidad no es privada, porque todo eso lo que conlleva es una autodestrucción de la familia y de sí mismo, ¿verdad? Porque nos estamos olvidando de nuestra naturaleza humana. O sea, tenemos conciencia, tenemos un corazón y tenemos también una sexualidad instintiva, pero no solo somos instintos, somos personas. Entonces tenemos que educar hacia la reflexión, hacia la conciencia, hacia la persona, y eso no lo hace un joven si no tiene a alguien con quien hablar sin sentirse juzgado o sin sentirse atacado, simplemente con una actitud abierta, comprensiva. Yo digo que esta es una etapa para no ser periodista, o sea, preguntar, dialogar. Cada vez que yo hago una pregunta, ya yo te estoy ayudando a ver hacia donde yo quiero que tú veas, pero sin imposición, porque cuando hablamos con imposición no da resultado. Bueno, entonces es natural y es normal que los adolescentes pasen por un periodo de confusión. Por eso ellos le preguntaban a Laura, ¿qué soy yo? O sea, yo soy heterosexual, yo soy homosexual, yo soy, bueno, porque ya es un tema que se abre directamente, abiertamente, pero es normal. La construcción de la identidad inicia en la primera infancia de la identidad sexual y concluye en la adolescencia. Los terapeutas lo que le decimos a los chicos que vienen con confusión a nuestras consultas es, tú estás en una etapa de definición. Vamos a esperar que termine tu etapa de adolescencia y si te identificas masculino o femenino, te identificas homosexual o lesbiana, eso ya lo sabremos. Lo importante ahora es que sea un buen ser humano, que no le haga daño a nadie y que realmente te construya lo mejor que tú puedas. Y más adelante veremos. Había una vez una comunicadora que tiene mucha influencia en las redes que decía que por qué los psicólogos hablábamos a los adolescentes que tenían que esperar, que por qué ya no de inmediatamente le decíamos si tenían una confusión 11, 12, 13 años, ya bueno, tú eres homosexual o eres lesbiana, porque están en construcción. ¿Y qué nos dice esto? Vamos a decir, la evidencia clínica. Los muchachos pasan por ese periodo siempre. Vamos a decir, es una homosexualidad más que nada sin sexo. Es como que, por ejemplo, yo tengo un momento en que una chica puede querer mucho a una amiga y pensar que por eso es lesbiana. No, simplemente es una etapa normal y natural en la primera etapa de la adolescencia. Si un adolescente, ¿verdad?, termina y concluye su identidad sexual, su etapa de adolescencia
y sienten su inclinación hacia la homosexualidad o a ser lesbiana. Lo importante es que ellos se sientan que, vamos a decir, usted está incluido en una sociedad, usted es una persona digna, usted es una persona digna de ser amada, igualmente que una persona decida ser hombre o ser mujer, ¿verdad? Lo que no podemos discriminar ahora, antes discriminábamos a los homosexuales, ahora vamos a discriminar al que quiere ser hombre o ser mujer, no. O sea, tenemos que estar muy pendientes que todas estas distorsiones son las que han pasado en este año y medio que nuestros chicos han estado en pandemia. La influencia de los medios de comunicación ha sido tremenda y nos ha separado prácticamente de nuestros hijos. Ha creado como una brecha generacional muy grande. Ya los jóvenes ven como muy normal la homosexualidad, ven muy normal ser bisexual, están muy confundidos y no saben lo que está bien y lo que está mal, y solamente con diálogos abiertos, cariñosos, comprensivos, sin imposición y sin juzgar, podemos ayudarlo a volver a que vean, vamos a decir, este movimiento como algo importante porque incluye al excluido. Pero la sexualidad sigue siendo un evento privado, la sexualidad no es promiscua y realmente pues lo que queremos es desarrollar un ser humano íntegro que pueda ser fiel a la pareja que tenga en el momento y que cree compromiso y lazos afectivos. No solamente promover una sexualidad instintiva como si fuéramos personas no pensantes. Bueno, pues ahora sigue Carolina. ¿Cómo hablar con sus hijos sobre la sexualidad? Carol entonces nos habla sobre este tema. Gracias, Vane. Como hemos visto con lo que ha dicho Laura y con lo que ha dicho Vanessa, el tema de la sexualidad es muy importante por la etapa en la cual se encuentran sus hijos y sobre todo por la realidad social que estamos viviendo hoy en día. O sea que hablar con ellos es vital. Ahora mismo ellos tienen una gran curiosidad sexual, esto es normal y saludable. Y a esta edad ya tienen preguntas porque están cambiando. O sea, Laura habló de los cambios físicos. Entonces, en esas edades, por ejemplo, quinto, sexto, incluso antes, aumenta la producción de hormonas sexuales. En los varones vamos a ver la producción de testosterona, en las hembras el estrógeno. Y por eso es justamente que los preadolescentes y los adolescentes empiezan a sentir esos deseos sexuales muy parecidos a los de los adultos. Y esto es posible también que piensen que la sexualidad es una oportunidad para ellos demostrar que son adultos. Por eso es que vemos... por ejemplo, en séptimo, en octavo, que están muy interesados en el tema y hablan de besos, de noviazgo, y ellos lo que quieren es saber cómo se siente el ser adulto. Y por eso es que hay que crear rituales de pasos sanos, como mencionaba Laura en inicio. Seguimos, Laura. Han habido investigaciones donde dicen que la mayoría de los jóvenes han expresado que le gustaría hablar con sus padres acerca de la sexualidad, pero se sienten muy incómodos al hacerlo. Incluso hay estudios que demuestran que los jóvenes que hablan de sexualidad con sus padres son menos propensos a ser sexualmente activos a una edad temprana. O sea que si su hijo o una hija tiene una conexión emocional con usted, se siente seguro, puede confiar en usted y puede hablar de cualquier tema, esto está directamente relacionado a una vida sexual a destiempo. Lamentablemente, los que no van a buscar informaciones de diferentes fuentes no fidedignas, como las amistades, que no tienen ningún tipo de experiencia, las series, las películas, las redes. Hay que asegurarse de que su hijo o su hija sepa a quién acudir para cualquier asunto con relación a este tema. Seguimos. Partiendo de que esto es un tema de que hay que hablar y es parte incluso de nuestra condición como ser humano, ¿por qué es que nos cuesta tanto hablarle a nuestros hijos sobre el tema? Aquí hay tres razones principales. La primera básicamente es la formación de las generaciones pasadas. O sea, antes posiblemente no había información suficiente sobre el tema y lo paradójico es que actualmente tenemos una información en exceso. Muchos de nosotros fuimos criados con padres que no hablaban sobre el tema, no hablaban de las relaciones sexuales, y esto regularmente pasa de una generación a otra. Y claro que nos cuesta como adultos hablar sobre el tema y hay que considerarlo, sobre todo porque son conversaciones que destapan nuestras propias inseguridades. Y ahí vamos con la segunda razón, donde regularmente en la preadolescencia y en la adolescencia
como etapa de vida nos lleva a reconectar con nuestros conflictos y las inseguridades que nosotros tuvimos en ese momento. Sucede incluso a veces que no estamos seguros de los valores que vamos a transmitir y cómo lo vamos a hacer con nuestros hijos. Y lo que hacemos es que tratamos de improvisar, dándole largas y delegamos todo esto en la escuela, cuando en realidad es papá y mamá que deben de hablar del tema. También está el tema de la vergüenza y de los tabúes, o sea, todo lo que la tradición, la costumbre, las diversas creencias erróneas que han habido, han impedido una correcta información. Y es importante resaltar también que hablar de sexo no es hablar del coito en sí, más bien, o sea, es importante tocar otros temas. Por ejemplo, en quinto, sexto, hablar de los cambios físicos, de la primera menstruación, de la erección, de la eyaculación. Hay que hablar también de las relaciones de noviazgo. O sea, no es solamente el acto sexual en sí, hay que hablar también de los cambios psicológicos y de los cambios emocionales que ellos van a presentar porque son retos para ellos. Seguimos. De una forma u otra, ellos van a aprender acerca de la sexualidad. Sin embargo, como decía, o sea, los padres son los que deben de guiar la educación sexual. Tampoco hay que ser experta en el tema, ni es simplemente decirles lo que usted sabe y lo que usted cree. Puede pasar que nos encontremos con diferentes términos que no conocemos, y eso va a ser un momento donde ustedes pueden construir juntos e investigar sobre el tema. Aquí hay algunas sugerencias. Hay que escoger el momento oportuno para conversar, o sea, un momento que sea libre de presiones, donde se sienta cómodo, cuando vayan a hacer una diligencia juntos, un paseo en el carro, hasta de camino al colegio. Aproveche la oportunidad que le pudiera ofrecer también una película o una serie sobre el tema. Trate de evitar esas explicaciones largas y rebuscadas, como decía Vanessa. Y cuando usted simplemente no sepa una respuesta a una pregunta, no le improvise, busque información, porque como adultos no lo sabemos todo. Hay que escuchar también de forma activa y de empática, o sea, hay que validar los sentimientos que tiene su hijo y hay que escuchar con todos los sentidos para que se sienta validado. O sea, si su hijo pregunta algo, no se ofusque y escúchelo con calma para ver qué es lo que está pasando con él o con ella. Hay que respetar también los sentimientos y los pensamientos de su hijo o de su hija. Siempre nos vamos a sentir incómodos cuando hablamos del tema con ellos, pero eso es totalmente normal. Uno no va a estar preparado mentalmente para ese día y es importante que sea sincero y que usted pueda hacer lo que pueda. Seguimos. Es importante también acompañarlos a desarrollar recursos para lidiar con la presión grupal, conversen acerca de las estrategias y respuestas que pueden ser útiles en situaciones difíciles, háblele de lo que le funcionó a usted cuando usted tenía esas edades. Esto también incluso aplica con el tema del consumo de alcohol y de drogas, que es un tema que se toca en noveno, o sea, incluso antes, o sea, ya hemos visto que los chicos más pequeños se exponen a estas situaciones de alcohol. Entonces, hay que hablarlo. Y en el caso de los adultos jóvenes, esos chicos que se encuentran ahora en sexto, que se van para la universidad, ellos van a enfrentar muchos retos también y hay que hablarles sobre el uso de anticonceptivos, sea de ambos, de varón y de hembra. Hay que hablarle también de lo que van a enfrentar, hablarle también de una sexualidad responsable, de ir al ginecólogo, de ir al urólogo y promover también la abstinencia y el conocimiento. Hay que puntualizar cuáles son esas ventajas que tiene la abstinencia y resaltar lo que es el riesgo de un embarazo no deseado o una enfermedad de transmisión sexual, que es un tema que se toca justamente en noveno, para que ellos vayan sabiendo, o sea, esas diferentes enfermedades, y sería peligroso no informarles con respecto al riesgo, porque si no estaríamos pecando por omisión. Seguimos. También hay que tener en cuenta el momento evolutivo de su hijo o de su hija, responder sus preguntas, porque no es necesario explicarlo todo, sino que hay que adaptarlo a la edad y a la personalidad de su hijo o de su hija. Hace tiempo vi una caricatura de una familia que estaba preparando una cena
y ellos, y de repente su hijo le pregunta, papá, mamá, ¿qué es pene? De repente hay un caos, papá y mamá se miran, no saben qué decir. Y después de un tiempo de que ellos estaban como que en shock, resulta que el chico lo que estaba preguntando era sobre la pasta que ellos estaban preparando de cena y no necesariamente sobre el órgano sexual. O sea que hay que hacer una pausa, escuchar, preguntar, ¿qué tú quieres decir con eso? ¿Con relación a qué tú me estás hablando? Para ver qué realmente ellos están preguntando. Hay que respetar también la necesidad de intimidad de nuestros hijos, no avergonzarles, sobre todo porque vivimos en una cultura muy acostumbrada a quizás decirlo todo en cierto sentido. Por ejemplo, sé de casos de madres que le informan a la familia cuando le llega la primera menstruación a su hija, y eso es algo muy privado, es parte de su sexualidad. Entonces, hay que mantenerlo privado, siempre para mantener esa intimidad. Seguimos. Aquí hay unos pasos que se pueden utilizar para abrir un diálogo con sus hijos, sobre todo a esos chicos que son más grandes, o sea, en segundo ciclo, por ejemplo, en cuarto, quinto, sexto de secundaria, puede ser antes también, pero se le puede hablar, esto es para indagar y saber cuáles son sus opiniones sobre el tema. Por ejemplo, qué ellos piensan sobre las relaciones sexuales, háblame de tu grupo, hablan de ese tema, cuáles son las preferencias sexuales que tú tienes, cómo tú te identificas con respecto a tu sexualidad, qué tú has visto en internet, porque ellos van a tener mucha información y van a saber muchas cosas, pero uno no sabe cómo y quién se lo está diciendo o cómo lo están manejando o cómo lo están entendiendo. Y como padres estamos para corregir todo eso y decirle la verdad. ¿Podemos seguir? Con esto finalizamos. Nosotros como Departamento de Orientación estamos a la orden. Recuerden que esto es una oportunidad para ustedes acompañar a sus hijos en esta etapa donde ellos experimentan mucha confusión, sobre todo porque hay que esforzarse en transmitir afectividad, naturalidad, criterios firmes y hay que ser muy coherentes también para evitar esas inseguridades que ellos tienen y evitar esos problemas que ellos pudieran tener en el futuro. Aquí tenemos una golosina espiritual donde dice, la adolescencia es un nuevo nacimiento, ya que con ella nacen rasgos humanos más completos y más altos. Stanley Hall. Gracias. Vamos a dejar de compartir y entonces pues ahora pasamos a un momento de preguntas. Para compartir con ustedes. Preguntas, algún comentario, bienvenidos. Estamos aquí para eso. Algo importante que decía Carolina es que si hay conexión emocional, si hay cercanía, si tenemos la posibilidad de dialogar con nuestros hijos, eso retrasa la búsqueda de la, vamos a decir, de la sexualidad y del inicio a destiempo de una vida sexual activa. Muchas veces los chicos están buscando con esa sexualidad a destiempo el afecto que no tienen. Entonces, mientras más afecto tengan en casa, de mamá y papá, de ambos, sobre todo, por ejemplo, las niñas de papá, porque si yo tengo un padre cariñoso, cercano, afectivo, es un modelo de referencia para mí. Y eso evita también que al tener esas carencias, cualquier persona venga y me conquiste fácil y a destiempo y a una edad muy temprana, porque en el fondo lo que estoy buscando es afecto y cariño. A ver, si hay alguien, lo pueden escribir por el chat, si les parece mejor, lo pueden hablar directamente. Simplemente abrir su micrófono, como ustedes quieran. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola a Hola, todos. Lilian, bienvenida.
Buenas. Una pregunta, Vanessa, a ver si tú nos orientas. Hoy en día, con todo lo que hemos hablado de este tema que ustedes estuvieron hablando, acerca de la sexualidad, lo estamos viendo cada vez más hasta en las películas de Disney. Y hay veces que las niñas me preguntan, entonces uno trata no de disfrazarle nada, ser muy honesto, a veces le decimos, mira, ese tipo de cosas sí se dan, tal vez nosotros creemos esto, o sea, ¿cómo uno le... el tema, o sea, a veces de que hay lesbianas o hay gays, a veces estamos viendo series y está la chiquita al lado y no sabemos cómo reaccionar y uno quiere que sea algo natural, como ustedes dicen. O sea, ¿qué uno puede hacer cuando preguntan eso acorde como a las edades? Bueno, que vamos a decir, la mayoría de las personas se identifican, ¿verdad? Como hombre, como mujer, pero hay personas que tienen identidades diferentes, o sea que una persona que nació hombre puede sentirse atraído por personas de su mismo sexo, igualmente las mujeres. Pero vamos a decir, cuando una persona tiene ese tipo de preferencia, las respetamos y vamos a decir, aprendemos a convivir con esa diferencia. Pero en esta, tú le puedes enseñar a ella o a él, a tus hijos, ¿verdad? Que también ser hombre y ser mujer vale la pena y que también es una opción. Porque el problema de lo que los medios de comunicación es que prácticamente al estar enfocándose tanto en la homosexualidad, prácticamente dejan de lado que ser hombre y ser mujer también vale la pena. Y que también es válido, ¿verdad? Perfecto, mil gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Alguna duda? Que Carolina también comentaba con los padres de último año, ¿verdad? Estos chicos ya con 18 años empiezan ya una vida adulta en poco tiempo. Entonces tenemos que ayudarlo y prepararlo para una vida adulta. Hablarle de método anticonceptivo no es promover una sexualidad a destiempo, es simplemente que ellos aprendan, ¿verdad? Y que aprendan a cuidarse y sobre todo hablarle de la sexualidad responsable. Carolina también decía lo siguiente, educamos para que aprendan a esperar, ¿verdad? Ojalá que espere. Ahora mismo estás construyendo tu futuro. Ahora, si no puedes esperar, tú necesitas ir a un ginecólogo y tú tienes que saber cómo cuidarte. ¿Ves? No sé si alguna otra pregunta o duda. Si no, aquí tenemos con nosotros a la doctora Leonor. Creo que está aquí con nosotros. Quería también saludar. Parece que no está. Y Devlin, tú tienes la mano levantada, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas Yo tardes. tengo una pregunta para ver cómo ustedes pueden orientar sobre manejar este tema. Ustedes saben cuando los niños están pequeños, el baño con papá o mamá se da con frecuencia o puede ser algo normal, especialmente la niña, que si mamá, que si entra, que si mamá está en el baño. Pero ya cuando ellos están en una etapa que van creciendo y que van explorando otras cosas, pues definitivamente uno pone sus límites, ¿verdad? ¿Cuál es la recomendación de ustedes respecto a ese tema? ¿Cuál es el alcance de ese límite? Si es totalmente cerrado, ese tipo de conversación que hay que tener para poner freno, porque evidentemente puede ser, y evidentemente lo digo porque me ha pasado a mí, especialmente con la niña, que ella me dice, pero mamá, pero es que tú y yo somos mejores amigas, y siempre yo entraba a tu baño y como que esa apertura, ¿verdad? Que yo he tenido que ir poniendo como ciertos límites, pero que ella no necesariamente lo entiende, porque lo que es pequeña todavía, pero ya va creciendo. Eh, los niños cuando son muy pequeñitos, no sé si después Carolina y Laura pues amplían,
Si está muy pequeñito, un añito, algo así, pues no se dan cuenta de las diferencias. Pero cuando los niños van creciendo, los órganos sexuales de los padres son impresionantes para ellos porque son muy grandes comparados con los de ellos. Tú ves, hubo una vez, vamos a decir, en la década del 70, empezó a hablarse de que para que los niños y los jóvenes no tuvieran inhibiciones sexuales, los padres se bañaran con los hijos. Pero lo que ha comprobado el historial clínico es que no necesariamente es así. Yo conocí una familia donde ellos abrían las puertas y se bañaban con los hijos hasta muy tarde, y las mismas hijas tuvieron que decirle, teniendo 10 y 11 años, papá, ya no queremos verlos más desnudos, por favor cierren la puerta, porque es impresionante para ellos. Entonces, Claro. nosotros vivimos en una sociedad donde la desnudez se asocia con la sexualidad. No es lo mismo que, por ejemplo, algunos países, o vamos a decir primitivos, donde la gente anda desnuda, la desnudez no se asocia a la sexualidad. Nosotros todavía vivimos en ese tipo de cultura, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, está muy vinculada la desnudez con la sexualidad, entonces los niños pueden confundirse. Yo me acuerdo una vez una señora que me comentaba que se bañaba con sus hijos, pero un niño de 5 años ya quería tocarla. Y ella dijo, no, hasta ahí se dio cuenta, digo, no, pues yo no puedo seguir bañándome con mi muchachito de 5 años, porque ella me quiere tocar. O sea, es muy confuso. No es lo mismo vivir en un país de Europa donde se practica el nudismo, y el nudismo no se ve como la desnudez como una, vamos a decir, con una connotación sexual. O sea, si tus niños están pequeños y ya pues llegó el momento en que tú dices, bueno, ya están poniéndose un grandecito, no me voy a bañar más con ellos, simplemente hablarle de que existe lo que es la privacidad, y que hay momentos donde mamá quiere estar en el baño a solas, porque quiere bañarse, porque quiere tener, vamos a decir, un momento de intimidad consigo misma, y que tú también lo vas a tener, porque tú vas a tener un momento en que vas a querer bañarte tú sola, estar sola, y no pasa nada, está bien. Lo que pasaba es que tú eras pequeñita y lo hacíamos así, pero ya tú estás grande, entonces tú necesitas tu espacio y mamá también. Gracias. Vane, Uh-huh. buenas tardes. Hola, doctor. He escuchado el webinar, todo esto ha sido extraordinario. Primero felicitarlas a las tres, realmente todo muy claro. Yo creo que los padres que han estado conectados se llevan muchos insumos, mucha información y muchas líneas de cómo trabajar este tema tan particular, tan complejo, sobre todo por el bombardeo enorme que hay en los medios de comunicación, en las películas de los niños, en los muñequitos, en las redes sociales, y cómo eso ha distorsionado ese inconsciente colectivo de nuestra juventud y de nuestros niños. Y definitivamente es una tarea que tenemos que abordar familia y escuela de manera conjunta, pero la familia no puede dejar de asumir su rol, como muy bien dijeron Laura, Carolina y Vanessa. Es muy importante que la familia haga esa labor que le corresponde. Y rescatar la sexualidad, y muy bien lo ha expresado Vanessa, rescatar la intimidad del pudor, esto como una expresión realmente de una relación sostenida, una comunicación afectiva e interior entre dos personas, rescatar ese espacio vital y a sus hijos realmente trabajar esa parte de que la sexualidad no es un evento público, no es un evento promiscuo, y ayudarlos a crear esa conciencia de que ellos puedan discriminar entre una cosa y la otra, y obviamente pues rescatar ese tema tan necesario de la sana masculinidad y la sana feminidad. En contraposición, es como hacer como una especie de resistencia, de ninguna manera irrespetar jamás, ni excluir jamás a una persona que haya tenido, que después de un periodo de identificación, ¿verdad? De su identidad, como bien explicaron, que se toma toda la adolescencia, y tome una orientación sexual particular, jamás discriminar, ni excluir, ni respetar, ni no valorizar. En su dignidad humana merece todo el respeto, toda la consideración del mundo en ese sentido. Pero de ahí a cualquierizar o normalizar este tipo de orientación es otra cosa, porque nacimos hombre-mujer y de alguna manera pues aunque son roles construidos, una parte, también hay una parte biológica, obviamente. Entonces
nada, es una tarea importante para trabajar en equipo, familia, escuela, y tenemos un maravilloso equipo de orientación que trabaja esto con sus hijos. Y nada, ustedes padres pues siempre tienen la oportunidad de llamar a las orientadoras si tienen alguna duda, pregunta. Me pasó tal cosa, ¿cómo lo manejo? Porque sé que es difícil, que es complejo, y nada, que uno siempre tiene muchas dudas, pero nada, felicitar al equipo de orientación y saludar a los padres que están con nosotros esta tarde. Gracias, Vane. Gracias, Laura. Gracias, Carolina. Gracias a todos por estar aquí, compartir con nosotros, con sus preguntas y con su presencia. Así hacemos comunidad. Así que nada, buenas noches a todos y que descansen.